Estamos creciendo a un promedio de 2,5%, que ese es como terminó el año pasado, puede terminar entre 2,5 y 3%, y alguien se puede preguntar, bueno, pero ¿cuánto puede ser la diferencia entre crecer entre 3 y 4? ¿No? 1%, ¿qué significa? ¿Qué significa 1% de crecimiento en el largo plazo? Enorme. Primero, nosotros tenemos más o menos 2% de crecimiento en la fuerza laboral, que es el crecimiento que tenía la población hace 20 años. Entonces, crecer menos de 2% significa que no estamos creando suficientes empleos, digamos, con una electricidad unitaria. O sea, en el per cápita no estamos creciendo. En el per cápita no estamos creciendo, ¿no? El producto por trabajador. ¿Qué es lo que está pasando? Que básicamente el año pasado hemos estado estancados, porque hemos tenido 2.5%, con un crecimiento de la fuerza laboral de cerca de 2%, es básicamente no crecer. Y eso significa menos oportunidades de trabajo, menos ingresos para muchas personas. Crecer 1% más, 2% más. ¿Qué significa crecer 2% más para un país? Significa que después de 35 años, un país que crece 2% más que el otro, le dobla el ingreso, ¿no? Ese es el crecimiento se acumula. Entonces, si nosotros crecemos, si hubiéramos crecido, por ejemplo, en el pasado, 4% en lugar de lo que crecimos, básicamente 2%, tendríamos ahora el doble del ingreso per cápita, tenemos el ingreso per cápita de Chile. Por eso que el crecimiento es todo, ¿no? Claro, cuando crecíamos al 7%, duplicábamos nuestra producción total en 10 años. En 10 años. Creciendo 5% lo hacemos en 14 años. Sí. Y si crecemos al 2,5 estaríamos creciendo más o menos en veintitantos años. Veintitantos años, ¿no? Y crecer 2% significa que son 35 años para que se doble el ingreso. Entonces, creo que es fundamental tener las bases, y el país las tiene, digamos, o tener las políticas para alcanzar un crecimiento que fácilmente podríamos estar en 5%, quizás más todavía, con los enormes recursos que tenemos. Y ese creo que es el gran legado negativo de estos 5 años. No quiero echarle la culpa directamente al gobierno, creo que somos todos los peruanos. Son muchas cosas que se han venido acumulando en el tiempo. Sí, ¿no? porque además el gobierno pasado tampoco sacó Tambo Grande, tampoco sacó Santa Ana. No es el único gobierno que no ha promovido efectivamente el desarrollo minero. Creo que se ha hecho peor ahora, y los antimineros, bajo la excusa de defender el medio ambiente, han cosechado victoria tras victoria. Lo peor es que no ganan las elecciones, pero efectivamente llevan su agenda a la práctica, que es la de detener estos proyectos, ¿no? Y eso va a ser algo que vamos a pagar todos nosotros. Y además nos olvidamos que lo que nosotros pensamos que es recurso hoy, y efectivamente el cobre es recurso hoy, de repente no lo es mañana. Ahora, siendo abogado del diablo, alguien podría decir, bueno, pero ustedes siguen pensando solo en minería, y mientras que el Perú sea un país primario exportador, que solo extrae rocas y las vende al extranjero, no nos vamos a desarrollar. ¿Dónde está la educación? ¿Dónde está la infraestructura? Creo que eso es una enorme falacia. Primero, porque la minería no se contrapone al desarrollo de otras actividades. No estamos hablando de la minería del siglo XVII, del siglo XVIII. El ejemplo de Cajamarca es bien interesante, que es un departamento, una región en la que hay tremenda oposición por este tipo por la antiminería. Y tenemos una hacienda que es Porcón, que es vecina a Yanacocha, esta mina que ya tiene 20 años. No solamente es vecina, el agua que viene a Porcón pasa primero por Yanacocha. ¿Y qué ha pasado con Porcón en los últimos 20 años? No solamente que su producción no se ha reducido, sino que se ha potenciado. Por ejemplo, ha hecho convenios con Yanacocha para que el agua sea tratada, y hay piscigranjas en Porcón que reciben agua tratada por la mina, que tienen un montón de truchas, que son el mejor testimonio que la minería más bien potencia el desarrollo de otras actividades, vías de comunicación, más mercado. Pero el otro impacto está en los impuestos. ¿Con qué vamos a financiar educación pública? ¿Con qué vamos a financiar infraestructura? Evidentemente, los impuestos que la minería puede pagar serían un financiamiento ideal para eso. Cajamarca llegó a tener cerca de 350 millones de soles por concepto de canon. Este año la transferencia va a ser de apenas 35. Ahora se van a ver las consecuencias de esta oposición a la minería, las consecuencias de no haber hecho Conga, de no haber reemplazado con Yanacocha con un proyecto grande. Y no solamente es Conga, ¿no? Hay muchísimos proyectos paralizados en la propia Cajamarca y en el resto del país.